Ministerios Aliento de Vida presentan. Pero no hay cosa más tremenda que poder experimentar el perdón y la gracia de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos está llamando la atención en este día. Nos está llamando la atención, nuevamente te digo, en este día, diciendo: suelta ese pecado. Confiesa eso que sabes que tiene que confesar. El confesar, el admitir que hemos fallado, nos va a quitar un peso enorme de encima. Y eso va a traer, claro que sí, sanidad emocional. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo. El primero a las 7, el segundo a las 10 de la mañana y el tercero a la 1:30 de la tarde. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los 2 lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103, y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Estamos muy pendientes, muy atentos cuando se nos habla de cuál es la forma, cuál es la manera efectiva para nosotros prosperar en la vida. Pero en este día le hemos hecho un cambio y lo hemos puesto de otra manera. Y digamos que lo vamos a ver de esta manera: una forma efectiva de no prosperar. ¿Qué le parece? Una forma efectiva, una forma eficaz de no prosperar. Y hemos leído este texto interesante, donde nos dice la palabra que aquella persona que se da la tarea de encubrir, de tapar sus pecados, esa gente no va a prosperar. Sin embargo, hay una promesa para aquellos que sí se atreven a confesar su pecado. Porque todo aquel que se atreve a confesar su pecado, pero no solamente confesar como aprendimos en la iglesia tradicional, íbamos delante de un sacerdote y algunos se golpeaban el pecho y decían, como no sé, porque nunca estuve en la iglesia tradicional, por mi culpa, algo así. Pero sin embargo, cuando se salía de allí, otra vez de nuevo a hacer lo mismo, o quizás peor. Pero aquí está hablando no solamente de confesar el pecado, sino apartarse de él. Me van siguiendo, apartarse del pecado. Esa gente son las que tienen la promesa de alcanzar misericordia de parte de Dios. Hay otras versiones. La traducción del lenguaje actual dice así: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Y la Biblia, Dios habla hoy, también lo dice de una forma más simple. Dice: aquel que disimula el pecado no le irá bien. ¿Está oyendo? Porque el pecado también se disimula. Pero la gente que disimula el pecado, esa gente, por más que se esfuerce, por más que trabaje, por más que lo intente, por más inteligente que sea, a esa gente, dice la palabra de Dios, lamentablemente no le irá bien. Pero aquel que se atreve a confesarlo y lo deja ese pecado, esa persona va a experimentar lo que es el perdón de Dios. Yo no sé qué usted dice, pero no hay cosa más tremenda que poder experimentar el perdón y la gracia de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y mire qué bien, porque cuando habla de encubrir el pecado,
esta palabra tiene un significado muy amplio. Encubrir está hablando también de llenar vacíos. Llenar vacíos. Y es verdad, cuando usted y yo pecamos, nosotros hacemos como grandes rotos en nuestras vidas. ¿Me van siguiendo? El pecado viene a hacer eso, a hacer rotos, huecos en nuestras vidas. Pero cuando yo quiero encubrirlo, yo voy a tratar de llenar ese vacío a como dé lugar. Pero también esto habla encubrir, de querer disimular. Sé que hice algo malo, pero ¿qué tal si me hago como que no ¿sabe? No fue algo tan grave, pero lo voy a disimular, lo voy a encubrir. También habla de guardar ese pecado. Hay gente que sabe que está pecando y en vez de ir con la actitud correcta, de buscar el perdón, de confesar, han preferido guardar el pecado. Y apesta y comienza a heder. Es como la basura. Usted la puede cubrir en su casa, la puede tapar por un tiempo. Y si deja pasar otro tiempo más, por más arreglada que se vea su casa, allí algo va a oler feo, va a oler malo. También está hablando la palabra encubrir de engordar. Porque cuando el pecado no es confesado, entonces hay una tendencia en nosotros a engordarlo. Y yo creo que tiene sentido. Es como cuando usted tiene un animalito en su casa y comienza a darle comida y comida. ¿Qué va haciendo el animal? Va engordando, engordando y engordando. Pues el pecado también nosotros podemos engordarlo si nos proponemos. Yo le digo algo y le propongo en esta hora: dejemos mejor morir el pecado. Dejemos de alimentar el pecado para que muera y parar de estar engordándolo. Dios nos ayude en esto. Ahora, dice algo allí que a todos nos gusta, porque a todos nos gusta que nos hablen de prosperar. Pero no podemos hablar de prosperar si no hablamos de los pros y los contras. Cuando habla también de prosperar, una vez aquí se habló de esto, pero en este día el Espíritu Santo está permitiendo que volvamos a tomarlo en parte. Cuando la Biblia habla de empujar, en el original lo que está queriendo decir es como cuando a alguien lo empujan, pero hacia adelante, ¿me entiende? Yo estoy aquí, pero si alguien viene corriendo y me empuja, puede ser que fácilmente yo caiga a donde están las letras, por lo menos de la alfombra. Yo estaba aquí, pero alguien me empujó para adelantarme hacia adelante. O sea, no me va a empujar hacia atrás, sino me va a empujar hacia adelante. Eso significa prosperar. Alguien que en la vida posiblemente no era nadie, no había llegado a ser nadie, pero una vez que decidió corregir su vida, decidió confesar su maldad, confesar esos pecados ocultos, arrepentirse, pedir perdón y apartarse del pecado, Dios mismo se encarga de tomar esa vida y sacarlo de la cola de la vida para empujarlo hacia el frente. Gloria a Dios. A mí esos empujones de Dios a mí me gustan, porque lo vas a saber hacer, no te vas a golpear. Yo no sé si usted está entendiendo. Podía estar atrás al final, pero cuando comienzas a caminar rectamente delante de Dios, Él dice: wow, este muchacho, esta muchacha lo está haciendo bien. Yo me voy a encargar de empujarlo para que se vaya al frente. Y la gente que ya hace tiempo estaba al frente, cuando mira alrededor y diga: wow, ¿y qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta que estaba allá atrás y ahora está al frente? Dios sencillamente que lo empujó para bien. Amén. Prosperar también significa algo bueno. También habla de éxito. Está hablando de tener logros en la vida. Habla también de servir. Aleluya. Todos queremos hablar de prosperar, pero también prosperar incluye el servir. ¿Lo oyeron?
Prosperar también incluye servir. Servir. Hay gente que no puede servir dentro de la iglesia porque no ha experimentado la prosperidad de Dios, la prosperidad real. El falso concepto que aún se está vendiendo dentro de las iglesias, que prosperar nada más es tener un tremendo local y un tremendo parqueo lleno de limusina y carros del último modelo, de las mejores marcas. Puede ser que en parte esto sea prosperar, pero Dios está diciendo, hay una parte que nunca la tocan, y es que prosperar también implica aprender a servir. Servir. Esto baja el tono, ¿verdad? Gloria a Dios. Hoy Dios trae esta palabra no para hacerte la vida imposible, sino para inquietarte en esta hora y decir, ya basta, algo tiene que pasar en mi vida, ya está bueno de estar paralizado, de estar detenido, porque Dios ha venido en esta mañana a decirme que Él quiere levantarme, Él quiere prosperarme, Él quiere empujarme hacia adelante, Él quiere que yo pueda tener éxito en mi vida, y yo lo creo, mis hermanos. Ahora, sí, díselo al Señor toda gloria y toda honra. El pecado hay que confesarlo. Ya les dije que no es darse golpe en el pecho. Eso no se trata de eso. El pecado tiene que ser confesado. Y qué bueno que podemos demostrar todo esto en base a la Biblia. La Biblia es el manual por excelencia. Allí está todo lo que usted y yo necesitamos saber para poder vivir de una manera correcta y agradable a Dios. Para confesar, dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos ¿qué? Él, o sea Dios, es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno, me gusta esto. Y esto es un alivio para mi vida y para su vida también tiene que serlo. Porque algún día nosotros vinimos aquí, mis hermanos, ¿usted se acuerda? Cuando llegamos a Cristo, llegamos sin ilusiones, llegamos perdidos, sin esperanza. Le voy a decir algo, bien feo llegamos. Hasta físicamente nos veíamos mal. Feo que asustábamos. Ayer en una de las ministraciones, nuestro hermano Ángel Vélez decía que antes de venir a Cristo sí que estaba mal él. Yo no sabía que le decían el loco. Le decían Ángel el loco. Pero también un hermano de él le dijo, manito, yo no sé cómo te vas a hacer, porque tú sí que estás feo, a ti ninguna muchacha te va a hacer caso. Porque aparte de eso era tan terrible que 2 veces creo que llegó a romperse un brazo. Y el hombre cogió una forma que caminaba así, para completar el cuadro que tenía. Pero como él testifica hoy con lágrimas en sus ojos de que encontró esperanza en Dios. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo. El primero a las 7, el segundo a las 10 de la mañana y el tercero a la 1:30 de la tarde. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los 2 lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103, y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Pero el punto que quiero llevarte en esta hora, que si no hay confesión genuina en nosotros, si por el contrario preferimos estar corriendo toda la vida, tapando las cosas, nunca vamos a poder alcanzar
esa prosperidad tan anhelada. Y es triste uno como pastor cuando ve el caso de personas que uno sabe que Dios les ha dado tremendos talentos, tremendos dones. Les ha dado la capacidad de ser muy, pero muy inteligentes. Pero uno ve que la vida se la han pasado dando vuelta en el mismo lugar y en el mismo lugar. Y uno se pregunta, algo tiene que estar pasando acá. ¿Será que habrán pecados ocultos? ¿Será que habrán pecados que aún no se han confesado? ¿Será que esa persona ha dicho, yo prefiero vivir toda mi vida así, engordando este pecado que tengo? Triste, ¿verdad? Triste, pero es la realidad. Pero dice algo más la palabra del Señor. En Santiago capítulo 5, verso 16, dice que Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean ¿qué? Sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva, según leo en la Reina Valera contemporánea. Todos nosotros necesitamos recibir un impulso sobrenatural de Dios. La vida se nos ha complicado tanto que cuando vemos alrededor decimos, la verdad que esto está difícil. Por eso te repito, necesitamos urgentemente un impulso sobrenatural que provenga de Dios para poder levantarnos de esa situación. Y esto puede reflejarse en distintas áreas de la vida. Una de ellas, por ejemplo, en el aspecto financiero, que es el que más tocamos, pero también en el aspecto familiar y en el aspecto matrimonial. Hay parejas que no salen de una situación crítica y en vez de ir al punto y decir, aquí tenemos ambos que confesar lo que estamos haciendo, o por lo menos uno de ellos si es que está mal, porque esto tiene que tomar otra forma, este matrimonio tiene que tomar otro giro. Pero hay gente que dice, yo no he hecho nada malo, yo no tengo nada que confesar, así que yo no tengo que decir nada porque todo está bien. Tengo la mala noticia que decirle que seguirá viviendo así hasta el final de su vida, porque no ha habido un arrepentimiento sincero, no ha habido un verdadero confesar de parte de Dios. Usted ha dicho, prefiero mejor estar abrazado con mi pecado. Cada quien conoce su vida aquí de manera muy particular. Algunas personas dirán, bueno, eso no será para mí, ojalá sea así, y si es así lo felicito. Pero hay personas que pueden estar en este lugar y que Dios le ha traído y le está hablando por medio de su palabra y está diciendo, te has conformado con estar abrazando tu pecado, te has acomodado con tu pecado y por eso no sales de la situación en que estás. Y has preferido culpar a la iglesia, a tu familia, a tus hijos, a tus parientes, y todo por no querer decir, yo voy a ser honesto delante de Dios, yo voy a ser honesta, yo tengo que ponerle fin a esta situación. Y ese es un problema grave, aún en la iglesia, que no debería ser así, porque si alguien debe estar claro, es un creyente en Cristo. ¿Me está entendiendo? Esto ni siquiera debería mencionarse dentro de la iglesia. Pero la mala noticia es que esto es uno de los pecados graves que se confrontan día a día dentro de los creyentes. Y es triste esto, es triste. Gente que le gusta acariciar el pecado, como cuando usted acaricia un perrito en su casa, un cachorrito. Todo está bien. El pastor decía esta mañana cuando predicaba que hay gente que le dice a su pecado, lo cargue, lo acaricia, le da besito y dice, ¿sabes qué? Yo sí te quiero, pecado, los demás no te quieren, pero yo sí te quiero, yo te doy besito, yo te doy abrazo, yo te comprendo. Dicen, eso no es tan grave lo que estoy haciendo. Hay familias enteras incluso, quiero decirles, que se caracterizan por eso, por estar tapando pecados. Hemos visto eso, de generación en generación, van tapando una mentira. Y por eso viven para atrás y para atrás y para atrás. Dios tenga misericordia de nosotros. El Espíritu Santo nos está llamando la atención en este día
nos está llamando la atención, nuevamente te digo, en este día, diciendo: suelta ese pecado. Confiesa eso que sabes que tiene que confesar. Hay gente que llamándose cristiano y teniendo una Biblia en las manos, vive haciendo trampa. Ay, ¿qué dijiste? Sí, trampa. A veces abiertamente y a veces con disimulo, pero al final de cuentas es trampa. Trampas, hermanos. Mentiras. Haciendo cosas por debajo que aparentemente no se ven. Sabe, tienes pecado que confesar. Ay, pero en esa iglesia se atacan. Sí, para eso nos llamó Cristo al ministerio. O si no, dejamos esto. Lo dejamos. Y yo me dedico a la profesión que yo estudié, y el pastor se dedica a la profesión que él estudió. No tenemos que bregar con nadie. Es más gente que dice: esa es mi vida, no se meta. Bueno, si usted decidió ser pastoreado en esta iglesia, perdóneme, lo vamos a tener que meter muchas veces en su vida, con tal de que no se vaya al infierno. Amén. Oh Señor, ayúdanos en esto, ya nos consiente. Hay gente que han sido confrontadas y tienen la característica tan particular y tan especial, que usted confrontándolo cara a cara dicen: eso no es verdad. Yo no. Pero que mira que vi que hiciste esto y aquello. No, usted está loca, usted está loco. Uno ve tantas cosas. Bregar con gente es interesante, porque uno se enriquece con las experiencias que uno vive a diario. El pastor tiene que confrontar a diario, uno tiene que confrontar a diario a la gente. Y a veces tenemos que hacerle preguntas incómodas a las personas. Y a veces las personas se sacuden: ¿qué le pasa a este? ¿Qué usted cree? Y tiene uno que ampararse en que uno ha sido preparado en el área de la consejería, porque te miran raro. Dice: no, yo no te estoy preguntando ahora como pastor ni como pastora. Te estoy preguntando ahora como terapeuta familiar. Porque hasta una demanda te ponen fácilmente. Por eso es que cada día se hace más difícil ejercer el ministerio. Porque la gente se va apartando de los principios de la palabra de Dios, pero a la hora de ser confrontados se ofenden y le molesta. Pero le pedimos a Dios que mientras lo entienda del lugar y tengamos vida en esta tierra, nos dé la fuerza de voluntad. Guardarnos para Él, porque para poder confrontar hay que guardarse. Tiene uno que guardarse primero, porque eso te llena a ti de capacidad espiritual. Eso te da autoridad espiritual para decir: la pregunta que le voy a hacer es incómoda, pero tengo que hacérsela. ¿Por qué? Porque amo a esa persona, porque quiero verlo salir de esa situación. Y debo decirle que hay personas que usted le ha agarrado entre la espada y la pared y te han dicho: yo no. Una vez yo tuve un caso de una consejería que duró como 4 horas. El pastor me dejó con esa hermana. Estaba haciendo algo feo, indignante, algo escandaloso, vergonzoso. Yo decía de mis adentro: ay Señor, ¿para qué yo vine para acá? Yo me metí en un problema, porque parece que la hermana no hizo nada malo y yo me metí en este lío. Porque ella decía: yo no, y se veía tan linda y tan radiante. Yo decía: Víctor, en los tiempos de antes, cuando una gente pecaba, se ponía feo de una vez y se le notaba que estaba nervioso. Pero esta no, esta está suavecita, su cutis muy radiante. Y yo era la que me sentía mal. Ay Señor, yo me quiero salir, tirarme por esa ventana y desaparecerme por acá, por la escalera de incendio, me voy por ahí. Pero qué bueno que al final todo salió a la luz. Y Dios le pone a uno una palabra donde incomode a la gente, que la gente tenga que saltar y decir: sí, es verdad. Es verdad. Y tienen que bajar la cara. Vuelvo e insisto, hay gente que lo han agarrado pecando y dice: no, tú estás bien, tú tienes alucinaciones. Los celos te tienen loco, loca. Tú no viste eso, no, tú no viste eso. Señor, reprenda al diablo. Yo no sé si hay gente que le ha pasado eso acá.
Pero ¿sabe qué nos recuerda esto? Cuando éramos niños, que mamá decía, puse algo en el refrigerador o la refrigeradora, no le ponga la mano. Y todos decíamos en la casa, Pero cuando mamá no estaba, íbamos ya, pero no pensábamos bien, porque nos dejábamos todo aquí sucio esto. Y cuando mamá decía, ustedes saben lo que le estoy hablando. Y no, ¿quién agarró el pastel que estaba aquí? Yo no. Yo. Y decía, mira, oye, qué especial tú eres. Tiene la marca que te delata allí y te atreve a decir que tú no fuiste. Hay gente que sabe que está pecando, se le ve a leguas lo que está haciendo y todavía dice, yo no hice nada. Yo no hice nada. Mi papá siempre cuenta algo que sucedió cuando era un niño. Digo, hermano, yo conté eso cuando éramos niños. Perdónenme, como decía Pablo, que me suba. Pero mi papá siempre decía, Hattie es una niña excepcional. Ella no lo hace. No es verdad, yo era más en eso como, pero hacía otras cosas. Quizá no lo hacía con el dulce, pero hacía otras cosas. Porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros y se manifiesta desde que somos niños. Pero mi papá cuenta algo que pasó entre ellos. Dice que una de sus tías hacía unos dulces sabrosísimos, muy buenos. Lo ponía a enfriar, lo dejaba afuera. Pero había una hermana de él que le gustaba ya meter la mano. Y un día fue a agarrar el dulce de coco tiernecito hecho. Y va entrando la tía allí. Y sabe, iba pasando un pobre gatito. Y comenzó mi tía, cuando era una jovencita, diciendo, ese gato ladrón. Y le cayó a zapatazo al gato. Pero ella tenía ya su pegote de dulce en la boca. Somos así, hermanos, desde niños. Somos así. Nos agarran con el problema en las manos y decimos, yo no hice nada. Eso es falso, a mí me está levantando todo un proceso. Pero acabamos de leer nosotros, ahí en Santiago, una palabra que si la aplicamos, wow, cuántos resultados nos diera. Santiago está diciendo, señores, confiesen sus pecados unos a otros. Hágase la pregunta, ¿cuánta gente yo tengo que confesarle lo que le hice? Y dicen, oren unos por otros para que sean sanados. Y cuando nosotros confesamos, estamos admitiendo que lo hicimos mal. Pero también sabe que cuando usted y yo confesamos, esto va a traer sanidad emocional a nuestras vidas. ¿Usted entendió eso? El confesar, el admitir que hemos fallado, nos va a quitar un peso enorme de encima. Y eso va a traer, claro que sí, sanidad emocional a cada uno de nosotros. Vamos a poder caminar en libertad. Es más, se va a rejuvenecer. Tú dices, ¿qué le pasó a esa persona que se envejeció en 2 días? Hay cosas que a veces estamos tapando allí y no queremos sacarla a la luz. Si usted no quiere verse en esa situación, vamos a ser entonces inteligentes. Vamos a evitar entonces pecar. Vamos a evitar pecar. Cuando evitamos pecar no tenemos que estar pasando por ese proceso. Pero vuelvo y te insisto, en este día el Señor está dispuesto a quitar ese peso terrible de nosotros. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.